¿Estamos? Vamos. Bien. Bueno, buen día a todos. Estamos en esta reunión virtual para la defensa de la tesis doctoral de la licenciada Laura Gema Donoso. El título de su trabajo de tesis doctoral es Galaxias con núcleos activos en grandes relevamientos. La directora es la doctora María Victoria Alonso, de la Universidad Nacional de Córdoba, y los miembros del tribunal son el doctor Leonardo Pelliza, de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora María Laura Ceccarelli, de la Universidad Nacional de Córdoba, y el doctor Damián Mas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ahora la dejamos a Laura para que ella haga su presentación. Luego de esa presentación, los miembros del tribunal van a hacer su intervención, sus preguntas, sus comentarios, y después de esa intervención de los miembros del tribunal va a quedar abierto para el público en general, para que el público pueda hacer preguntas y comentarios. Luego de eso vamos a volver al tribunal para que el tribunal haga su dictamen, se expida con respecto a la exposición oral. Les pedimos también que tengan todos los micrófonos apagados y en lo posible sus cámaras también para facilitar el flujo de información. Muchas gracias. Laura, buenos días. comienza. Bien, buenos días a todos y todas. Les voy a presentar mi tesis doctoral titulada Galaxias con núcleos activos en grandes relevamientos y dirigida por la doctora Victoria Alonso y dedicada a Amparo. Bueno, voy a empezar con una introducción de las galaxias con núcleos activos. Las galaxias son sistemas masivos ligados gravitacionalmente, unidos y formados de estrellas, de polvo, de gas y materia oscura. El 1% de sus regiones centrales ocupa el núcleo, y hay galaxias que tienen un núcleo muy energético, muy compacto y que emiten todas las radiofrecuencias. En todas las frecuencias. Estas se nos llaman galaxias activas o las AGN. Lo que se vio que estas galaxias tienen propiedades muy diferentes de las galaxias normales. Dentro de sus evidencias observacionales se puede mencionar la región nuclear, como habíamos dicho, que es muy compacta y muy luminosa. La emisión de un continuo no térmico que se describe a través de una ley de potencia. Hay que tener en cuenta que en el espectro va a aparecer tanto la contribución térmica de la galaxia huésped como la parte no térmica. A este continuo se le van a superponer líneas intensas de emisión, indicando, con un alto grado de ionización, indicando que la fuente ionizante es muy intensa. Bueno, vamos a encontrar líneas angostas y líneas anchas. También presentan su energía emitida, presenta una gran variabilidad que puede tener escalas de unas horas hasta varios meses, y son emisores en radio. Esta emisión en radio se debe a la emisión sincrotrón que producen los electrones relativistas que se están moviendo en campos magnéticos, y estos chorros es lo que nosotros conocemos como los jets. En la figura vemos que estos jets son estructuras lineales, simétricas y opuestas, y que se extienden varios kiloparsecs por fuera de la galaxia, y cuando interactúan con la materia intergaláctica se producen estos lóbulos luminosos. Bien, entonces para poder explicar esta alta luminosidad y en estas regiones emisoras tan compactas, es que se propone como modelo responsable de esta energía un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, que estaría produciendo energía a través del material que está siendo acretado por el potencial del agujero negro. Este material está siendo acretado a través de un disco de acreción que se genera a través de las nubes de polvo y de gas que empiezan a moverse en el potencial y en órbitas cada vez más pequeñas, lo que hace que pierdan momento angular. Y por procesos de viscosos y de fricción, el gas se calienta, aumenta la temperatura y convierte al disco de acreción en la fuente luminosa de la AGN. La luminosidad va a depender del material, de la tasa de acreción del material. Rodeando este motor central, ahí en la figura vemos las regiones de
diferentes regiones, hay una estructura que es el toroide de gas y de polvo, que independientemente de la geometría que tenga, sí importa que sea ópticamente grueso y opaco, porque tiene que absorber radiaciones en determinadas direcciones. Bueno, en este modelo también hay que considerar la BLR, que son las regiones de líneas anchas, que las producen las nubes densas ligadas gravitacionalmente al agujero negro y que tienen un rápido movimiento. Se encuentran muy cercanas, en distancias menores a un parsec, y esas son las características. Además, también teníamos las líneas angostas, que se producen a distancias mayores de 100 parsec. Las nubes que se encuentran en esta región son de baja densidad y se mueven más lentos. También a veces sucede que se los puede resolver espacialmente a estas nubes. Bien, y sumado a todos estos subsistemas, también se encuentran los jets, como habíamos comentado, que son estas estructuras estrechas que se desprenden desde el núcleo y están están alineados con el eje de rotación del disco, y bueno, como habías dicho, se extienden varios kiloparsec y terminan en radiolóbulos. Bien, hay una variedad de tipos de AGNs, que la clasificación depende de la banda espectral que han sido observadas. Voy a mencionar los principales, las galaxias Cipher, que son los AGNs más comunes del universo. También se encuentran en galaxias espirales con núcleos muy brillantes. Las Cipher, bueno, se les clasifican en tipo 1, tipo 2, dependiendo de la presencia de líneas que se encuentran, que se observan en los espectros. Las de Cipher tipo 2 son menos luminosas. Otro tipo son las radiogalaxias, que se encuentran en galaxias elípticas, con jets que dominan la emisión de radiofrecuencias. Según sus espectros, también se clasifican en BLRG, que son espectros similares a la de Cipher 1, y la NLRG, que son similares a la de Cipher 2. La morfología, de acuerdo a las imágenes en radio, se clasifica en FR1 o en FR2, como vemos en la imagen, que son bastante luminosas, y la emisión proviene de estos radiolóbulos. Bueno, las LINARs son núcleos, tienen núcleos pocos luminosos y se encuentran en el extremo de más baja luminosidad del fenómeno AGN, y tienen intensas líneas de emisión de baja ionización. Y los blázares y los cuásares son objetos que me voy a explayar más adelante a lo largo del trabajo. Las blázares son fuentes intensas y variables en radio, y los cuásares tienen una apariencia estelar, son muy luminosos y se los detecta a altos rayos. Bien, entonces vimos que los diferentes tipos de AGN presentan características en común, como los jets colimados, las nubes, la BLR y la NLRG, pero también varían en la masa del agujero negro, en la luminosidad, en la tasa de acreción. Entonces, para poder unificar y combinar estas características, es que se propone un modelo que establece que todas las AGNs tienen la misma estructura interna, y las diferencias de diferentes tipos de AGN se debe a la parte que se está exhibiendo al observador. El toro, la estructura del toro, juega un rol muy importante porque va a estar bloqueando algunas partes centrales. Por ejemplo, si miramos a lo largo del plano del disco, lo que vamos a encontrar es una Cipher 2. Ahora, si el sistema está inclinado de tal manera que me deja ver las regiones centrales, de baja luminosidad voy a encontrar la Cipher 1, y de alta luminosidad los cuásares. Y si miro el sistema a lo largo del jet, voy a encontrar los blázares, que si bien voy a estar mirando la región central, pero la potencia del jet me va a estar bloqueando las regiones. Bien. Bueno, dijimos que emite en todo el rango espectral, pero cada componente tiene su pico en determinadas longitudes de onda. Por ejemplo, en radio, la mayor contribución proviene del jet, que se produce por la emisión sincrotrón. En el infrarrojo, para los blázares, que son los radios que son fuertes emisores en radio, la radiación sincrotrón también, que ocurre en los jets, contribuye al infrarrojo. En la Cipher, donde se puede ver la galaxia huésped,
la contribución en el infrarrojo va a venir mucho de la galaxia huésped, de la parte térmica. El toro además reprocesa la radiación que viene del óptico y del ultravioleta de las regiones centrales y las remite en estas longitudes de onda. En el óptico vamos a tener las líneas anchas y angostas. La espectroscopía óptica sigue siendo la herramienta para poder clasificar los distintos tipos de AGN y para obtener las mediciones de Redshift. En el ultravioleta, las líneas de emisión se producen cerca del motor central y el disco de acreción emite en rayos X. Y los rayos gamma se generan, los jets de blázares y radiogalaxias que contribuyen en estas longitudes de onda. Bueno, entonces, las AGN son fuentes muy poderosas que emiten en todas las frecuencias y un análisis de diferentes frecuencias nos permite poder describir el fenómeno de AGN. Bien, la primera parte de este trabajo se estudiaron cuásares, como este tipo de AGNs, y la interacción de cuásares en el SLOAN. La imagen del cuásar en el óptico está dominado por un núcleo azul compacto, muy luminoso. Son las AGNs más luminosas. Ahí vemos la luminosidad en el gráfico de un cuásar comparado con una galaxia elíptica gigante. Y como son muy luminosos, se los puede observar a alto redshift. También tenemos las líneas de emisión anchas y angostas. Y aparecen fuertes líneas de emisión anchas, que son las de hidrógeno, las de helio, y también líneas angostas y prohibidas, dentro de las más intensas, las de oxígeno y nitrógeno. Bien, entonces dijimos que el cuásar se encuentra en el centro de las galaxias, pero ¿qué tipo de galaxias hospedan los cuásares? El telescopio Hubble vio que a bajo redshift, para los cuásares más brillantes, se encuentran en galaxias elípticas, espirales o que están interactuando. Se ven signos de marea o un compañero cercano. El modelo cosmológico actualmente aceptado de formación de estructuras establece que propone de que tanto la actividad nuclear como la formación estelar pueden desencadenarse o potenciarse gracias a la fusión de galaxias, a la interacción de galaxias. Entonces, hay estudios que, si bien indican que los cuásares no se encuentran en las zonas más densas del universo, pero sí encuentran pequeña sobredensidad alrededor de ellos, de los cuásares más brillantes. Hay un catálogo, el de SLOAN Digital Sky Survey, que permite hacer estos estudios estadísticos a gran escala. Es un catálogo fotométrico y espectroscópico. Acá yo muestro en la tabla las características del DR7, de la versión 7 del SLOAN, las magnitudes límites, el rango espectral. Y entonces este catálogo, hay una amplia bibliografía de estudios de interacciones y entornos de cuásares a bajo redshift, entre ellos, de Codwell y Lambas, que estudiaron entornos de cuásares con una distancia proyectada entre 0 a 3 megaparsec, encontraron un exceso de galaxias tipo tardío, y para distancias proyectadas de mayores a 0.5 megaparsec, tasas de formación estelar más alta. Hay un trabajo muy importante que respalda este escenario de fusiones de galaxias, es el de Server, que encuentra entre 0 y 1 megaparsec sobre densidades para los cuásares más brillantes. Bien, entonces, es que motivados por estos resultados, es que decidimos estudiar la interacción de los cuásares con galaxias vecinas y ver qué efecto podía producir en el espectro observado del cuásar. Lo que tuvimos en cuenta, la propiedad que tuvimos en cuenta, son los anchos equivalentes de las líneas espectrales más importantes. Bien, en cuanto a los datos y muestras, extrajimos una muestra de cuásares del catálogo de Schneider. Hicimos un corte en redshift. Este corte de 0.2 a 0.4 nos permite estudiar las interacciones de galaxias, nos garantiza tener
una muestra estadísticamente significativa de cuásares y poder observar galaxias dentro de las completitudes del eslogan. Tenemos 4.663 objetos, muestro la distribución de redshift de estos objetos y de las magnitudes absolutas. Bien, para caracterizar los entornos de los cuásares es que utilizamos información espacial y de redshift, calculamos la distancia proyectada del cuásar a las galaxias y la diferencia de velocidad utilizando el redshift espectroscópico del cuásar y el redshift fotométrico de la galaxia. Las estimas fotométricas las obtuvimos del trabajo de O'Meal, y lo que vemos en la figura es una figura del trabajo de O'Meal, que en el rango que nosotros estamos analizando hay un excelente acuerdo entre los zetas espectroscópicos y los zetas fotométricos de las galaxias. Bien, bueno, creamos los perfiles de densidad angular de las galaxias alrededor de los cuásares. Para distancia, analizamos estos perfiles para distancias proyectadas entre 50 y 500 kiloparsec y una diferencia de velocidad hasta 12.000 kilómetros por segundo. Lo que vemos, bueno, vemos 5 perfiles para diferentes cortes en delta B, tienen un comportamiento bastante similar y la densidad de galaxias decrece hasta 350 kiloparsec. Entonces utilizamos esta escala para estimar la sobredensidad de galaxias para diferentes valores de delta B, y encontramos que el máxima sobredensidad es en el pico de un delta B de 5.000 kilómetros por segundo. Bien, entonces, con esta señal que apareció en los 5.000 kilómetros por segundo y restringiendo un poco más el RP para poder analizar los ambientes de los cuásares, es que establecimos como límites una distancia proyectada de 140 kiloparsec y una diferencia de velocidad de los 5.000 kilómetros por segundo. Lo que hicimos ahora es definir muestras para establecer lo que sería la interacción. ¿Bien? Entonces, llamamos los cuásares interactuantes aquellos que tienen una galaxia a menos de 70 kiloparsec, ¿sí? Y con una diferencia de velocidad en 5.000 kilómetros por segundo. Menor o igual. Después, los cuásares con débil interacción son los que tienen la galaxia más próxima entre 70 kiloparsec y 140, con una diferencia de velocidad también menor o igual a 5.000 kilómetros por segundo. Y después teníamos la muestra de cuásares aislados que no tienen ninguna galaxia, por lo menos cercana hasta con la distancia proyectada mayores a 140 kiloparsec, y la diferencia de velocidad también mayor a 5.000. Las cuásares más brillantes se encuentran en la muestra de la fuerte interacción. Bien, ahí comparamos las magnitudes en el panel izquierdo, las magnitudes de las galaxias vecinas para las muestras de cuásares con fuerte interacción, y en el derecho las galaxias de cuásares con débil interacción. Vemos que en general las galaxias con una fuerte interacción son en general más brillantes que las de débil interacción. Bueno, ahí mostramos una imagen del SLOAN de lo que llamamos nosotros los cuásares con fuerte interacción. Vemos la galaxia, los compañeros o los signos estos de interacción. Ok, entonces ya definidas las muestras de interacción y cuásares aislados, es que decidimos comparar los anchos equivalentes de las líneas espectrales más importantes. Observamos que hay muchas líneas que tienen baja señal ruido o pocas mediciones, entonces decidimos quedarnos con un conjunto de 14 líneas a la que les aplicamos el método de bootstrapping para obtener las medianas y las incertezas. Con estos valores decidimos hacer una diferencia de anchos equivalentes para todas las líneas que vamos a analizar entre los cuásares con fuerte interacción comparado con los cuásares aislados y los cuásares con débil interacción comparados con los cuásares aislados. Notamos que los de fuerte interacción con aislados son los puntitos negros y los puntitos abiertos, los círculos abiertos de débil interacción con los aislados. Lo que notamos es que hay 5 líneas que muestran que los anchos equivalentes son, en el caso para la muestra con fuerte interacción, son mayores que los anchos equivalentes de los cuásares aislados. Para la muestra con débil interacción y cuásares aislados se mantienen bastante similares los valores. De estas líneas se descartaron algunas porque también presentan pocas mediciones y era
en el caso del oxígeno 2 era difícil poder separarlo de los espectros que teníamos disponibles. La línea H-alfa mostró un incremento del 7% en favor de los cuásares con fuerte interacción, y la línea del oxígeno 3 también mostró una diferencia mayor al 20% en favor de los cuásares interactuantes. Bien, entonces, el incremento observado en el ancho equivalente de la línea del oxígeno 3 puede ser un indicador que está relacionado con la fuerte actividad del AGN, debido a las interacciones de las galaxias. Los resultados que se obtuvieron para la línea H-alfa en los cuásares con fuerte interacción también están respaldados por otros estudios que analizaron esta línea para pares de galaxias normales. Y bueno, la línea, además H-alfa, hicimos una descomposición espectral en la componente angosta y en la componente ancha, porque dijimos que corresponden a diferentes procesos que ocurren en diferentes regiones. Antes de hacer esta descomposición, se estimó la contribución de la galaxia huésped. Encontramos que son bastante similares para ambas muestras de fuerte interacción y cuásares aislados, y aplicamos el algoritmo Lynars para poder hacer la separación de esta línea. Bien, lo que obtuvimos fue, para el panel izquierdo vemos la componente ancha la distribución de anchos equivalentes para la componente ancha, y en el panel derecho la distribución de los anchos equivalentes para la componente angosta. Para la componente angosta, dentro de las incertezas no encontramos ninguna diferencia, pero para la componente ancha encontramos que un 20% mayor los anchos equivalentes para los cuásares interactuantes. Bien, entonces habíamos dicho que la componente ancha se origina en la BLR y el incremento puede estar relacionado entonces con la actividad de la AGN. Bien, por lo tanto, la conexión entre las interacciones con galaxias y la actividad del cuásar se podría estar produciendo a través de las regiones centrales del sistema. Bien, entonces como conclusión de esta primera parte, se estudiaron cuásares y la influencia de galaxias, obtuvimos una muestra con este corte de Redshift, se caracterizaron los ambientes utilizando la distancia proyectada y la diferencia de velocidad, se definieron 3 submuestras de cuásares con fuerte interacción, cuásares con débil interacción y los cuásares aislados. Fuimos a mirar los anchos equivalentes, encontramos un incremento para la línea del oxígeno 3 y un incremento de un 7% para la línea H-alfa. Hicimos la decomposición y encontramos solo que la componente ancha se incrementaba para la muestra de fuerte interacción. Lo que dijimos, bueno, estos resultados sugieren que las regiones centrales del cuásar, la BLR y las partes internas de la NLR, pueden estar afectadas por la interacción de galaxias. Los resultados formaron parte de una publicación. Bueno, y ahora voy a hablar de la segunda parte de este trabajo, que es otro tipo de AGN, que son los blázares asociados a las fuentes de rayos gamma. Bueno, habíamos dicho, los blázares son una subclase de AGNs y tienen esto que el jet relativista está apuntando directamente al observador. Estas serían las características, tienen una emisión intensa y variable. Bueno, la radiación no térmica que proviene está bastante polarizada, también la emisión en el óptico. Esto es el espectro modelado por observaciones de campañas en diferentes longitudes de onda. Vemos 2 picos, el pico a baja frecuencia se debe a la emisión sincrotrón y el de altas frecuencias, el proceso responsable sería el de Compton inverso. Bien, según su espectro óptico, los blázares se clasifican en los Flat Spectrum Radio Quasar, que son espectros que tienen líneas de emisión con anchos equivalentes mayores a 5 Angstrom, y los BLLAC que no presentan ningún tipo de líneas o son muy débiles y el espectro está dominado por el continuo. Las características, las diferencias entre los blázares, bueno, por ejemplo, los FSRQ exhiben más líneas, los BLLAC son más variables,
También los BLLAC presentan más variabilidad en la polarización del óptico. Vemos la distribución espectral en rojo del FSRQ y en azul del BLLAC, y vemos que el pico sincrotrón aparece en frecuencias menores para el FSRQ. En general son más luminosos los FSRQ. Bueno, el modelo que nosotros, que se propone, que el jet, en estos objetos, el jet es muy, es muy energético y hace que se los pueda detectar a altas energías y se los pueda tener como progenitores de rayos gamma. ¿Bien? Los rayos gamma es el rango más energético del espectro, proviene también de estrellas de neutrones o púlsares, también puede aparecer explosiones de supernovas. El universo en esta radiación es transparente, nos da información acerca de regiones de muy alta temperatura o también de regiones que hay alta densidad de partículas relativistas. Pero la atmósfera es opaca, entonces es necesario observarlo desde el espacio. Hay un telescopio muy importante, que es el de rayos gamma Fermi, que tiene dos instrumentos. El más importante es el telescopio Fermilab, que observa galaxias activas, púlsares, el Sol, la Tierra. Y otro telescopio y otro aparato que tiene a bordo es el Gamma Burst Monitor, que está destinado a observar fuentes transitorias. La detección se hace a través de la creación de pares, y este sería el cielo observado por Fermilab. La línea, los colores más brillantes corresponden al plano de nuestra galaxia. Bien, y el catálogo Fermi genera diferentes versiones, y acompañando cada una de estas versiones hay catálogos de AGNs que se detectan en rayos gamma. Bien, pero el análisis de todas estas fuentes se han hecho para latitudes galácticas altas, justamente para reducir la contaminación de emisiones y las fuentes galácticas difusas. En circulitos blancos se ven las AGNs detectadas en rayos gamma. El tercer catálogo ha detectado aproximadamente 3.000 fuentes. Hay un 30% de estas fuentes que no tienen asociaciones, y bueno, nos da información de las posiciones y de las incertezas típicas en este catálogo, es de 6 minutos de arco. Estas son las diferentes fuentes catalogadas por Fermilab. Estas fuentes están asociadas a la radiación gamma. Y bien, el tema de asociar fuentes es un problema porque las incertezas en las posiciones son demasiado grandes como para poder establecer, digamos, la asociación estrictamente por coincidencia posicional. Entonces, para poder encontrar asociaciones confiables, es necesario tener que cruzarlo con otras longitudes de onda y objetos que se puedan detectar en otras frecuencias, para poder decir si es una fuente progenitora de esta emisión. Vemos, por ejemplo, acá una imagen de una fuente del tercer catálogo. En la izquierda se ve una imagen tomada con el ultravioleta, y en la derecha una imagen del WISE, del infrarrojo medio. La elipse blanca estaría mostrando la región de incerteza, y lo que vemos, por ejemplo, que el número de fuentes que se puede asociar a esta radiación se incrementa con la longitud de onda, y también se van a incrementar en las regiones del plano galáctico. ¿Bien? Bien, hay muchas fuentes que van a aparecer en infrarrojo, pero que se encuentran, que están siendo generadas por los procesos térmicos, lo que hace poco probable que tengan una emisión tan fuerte en gamma. Entonces, dentro de las fuentes que puedan ser emisoras en rayos gamma, se encuentran las galaxias activas. De las galaxias activas, el 98% son blázares. Se generan catálogos de estos blázares. Hay uno muy importante, que es el de Roma BZK, que es un catálogo de blázares multifrecuencia, como asociaciones. Estas fuentes, estos blázares están como asociaciones de las fuentes gamma, y además tienen información en otras longitudes de onda.
Bueno, acá vemos la distribución de blázares, de los distintos blázares de la quinta edición de Roma. En rojo los BLLAC y en azul los FSRQ. También aparecen los tipos inciertos. Y acá vemos que hay pocas detecciones en la región del plano galáctico. Hay un catálogo muy importante que observan estas regiones, que es el BBB, que es un catálogo infrarrojo, y nosotros encontramos 4 blázares confirmados en Roma y asociados a las fuentes gamas en estas regiones, principalmente en el bulge galáctico. Entonces, acá, bueno, mostramos las características de estas fuentes gamma y los blázares que tienen asociados y las propiedades que se pueden obtener de estos blázares. Y la idea es, a estos blázares, poder caracterizarlos fotométricamente en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio, que se encuentran en las zonas de la Vía Láctea, para poder determinar los criterios que nos van a ayudar a seleccionar candidatos a blázares como asociaciones de las fuentes gamma sin identificación, justamente en estas regiones. Y para esto vamos a utilizar los relevamientos BB y WISE. El BBB es un relevamiento realizado con el telescopio Vista, es un relevamiento infrarrojo, infrarrojo cercano, que observan las bandas Z, I, J, H y KS. Cubre parte del disco de la galaxia y del bulge. En el infrarrojo cercano nos permite minimizar el tema de la absorción y es posible que se puedan detectar objetos por detrás de la Vía Láctea. Además ofrece información multiépoca en la banda KS. Los estudios que se han hecho de AGNs en el infrarrojo cercano, hay uno de Sioni que utilizó observaciones del BMC. El BMC es un relevamiento de la 9 Magallanes y que también es otro relevamiento que utiliza el telescopio Vista. Ellos identificaron candidatos a cuásares en los diagramas color-color. Y bueno, y ahí lo que se ve es que los cuásares ocupan una región muy diferente en este diagrama de las estrellas. Las estrellas serían todas esas nubes, esa nube negra. Y los cuásares, ellos encontraron 2 tipos de cuásares, o sea, un cuásar de tipo estelar, que son los azules, y los cuásares con morfología de galaxias, que son los rojos. También analizaron la variabilidad de esta muestra, de estos candidatos, hicieron un ajuste lineal y obtuvieron las pendientes variaciones. Encontraron que el 75% de los cuásares tienen unas pendientes mayores a 10 a la menos 4 magnitudes por 10. Por lo tanto, la combinación de los colores y la variabilidad hace una herramienta bastante confiable para poder seleccionar cuásares. Y el otro relevamiento es el WISE, que nos va a ayudar acá a caracterizar objetos. Es un relevamiento en el infrarrojo medio. Y los estudios que se han hecho de AGNs, está el de Massaro, que asocia blázares a fuentes de rayos gamma usando datos WISE. Después Drabusco mejoró la localización de estos objetos en un diagrama color-color, y lo que observó es que los blázares ocupan una franja bien limitada, que es lo que llaman la WGS, que son muy diferentes a otras fuentes térmicas. Ahí vemos la proyección de esta, en uno de los planos de los colores. Vemos que se distingue muy bien la franja de blázares de las otras fuentes térmicas y hay una clara distinción también entre los tipos de blázares. En rojo se muestran los FSRQ y en azul los BLLAC. Y esta misma muestra, llevada a los colores del Chumas, si bien esta muestra de blázares es diferente a la otra muestra de fuentes térmicas, no hay una clara distinción entre ellos, entre los tipos de blázares. Por lo tanto, es bastante eficaz utilizar colores WISE como indicadores de la emisión no térmica de los blázares. Bien, nuestro análisis fotométrico consiste en tomar las imágenes BBB, posicionarnos en la fuente fuente gamma y tomar un radio de 2 veces la incerteza. De 2 veces para asegurarnos de que el bláser va a caer dentro de esa imagen. A esa imagen se le aplicó la fotometría de ese extractor, se obtuvieron los parámetros morfológicos y fotométricos, se hicieron todas las correcciones de las magnitudes. Bueno, y lo que vimos en las imágenes, esta es una imagen
profunda, donde se superponen las diferentes épocas para la banda KS. En las imágenes de arriba vemos que se ve una morfología más bien extensa, y en las imágenes de abajo, de los otros dos blázares, es una imagen más bien estelar. De acuerdo a esto, nos ayudamos con los criterios de Baravale para definir lo que son las fuentes extragalácticas y lo que son los objetos estelares. Aplicamos estos criterios y, bueno, determinamos que los dos primeros tienen una morfología extendida en el infrarrojo cercano y los otros dos de estelar. Bueno, los resultados. Para el primer para el primer blázar es un objeto Velela, como lo clasificó Roma. Es el objeto más débil y no tiene detección en las bandas Z-I. Estos son los diagramas color-magnitud y color-color. En negro se muestra el blázar, en rosa se muestran las estrellas y en azul los objetos extragalácticos. Vemos que el blázar se diferencia de la otra región de estrellas y las fuentes extragalácticas. Esto es los diagramas de Weiss, los diagramas color-color de Weiss, y si bien hay una fuente que coincide con la posición de BBB, no cumplen con los criterios para hacer un blázar. Bueno, para el segundo objeto, también encontramos una fuente BBB en la coordenada reportada por Roma. Por inspección visual vimos que era una fuente extendida y realizamos los diagramas color-color. También el círculo negro corresponde al blázar y la nube rosada son las estrellas detectadas. Hay un solo objeto extragaláctico que coincide justamente con el blázar. Acá vemos que se distingue bastante bien, excepto para el color que está inferior a la izquierda. Realizamos el método de Weiss para poder identificarlo y claro, lo que sugiere que por la posición en la que caen estos diagramas es un Velelac, este objeto. El tercer objeto es un FSRQ, lo encontramos muy cerca del centroide de la fuente gamma, tiene redshift medido, y estos son los diagramas color-color para este objeto, ¿sí? Y acá vemos que se distingue muy bien, se diferencia muy bien el blázar en estos diagramas. Esto sería lo de Weiss, y es la fuente más brillante de Weiss, y bueno, y cae en la región que debería caer, que son la región del FSR. Y por último, bueno, este blázar, encontramos, estos son los diagramas, también se diferencia bastante bien, excepto en el diagrama de abajo a la izquierda. En Weiss no encontramos nada. Este objeto tiene una estrella cercana, lo que podría estar contaminando estos resultados. Bien, entonces, todos los blázares tienen detección en BBB. Las posiciones de los 4 blázares reportadas por Roma coinciden con las posiciones del BBB. 2 de 4 tienen detección en Weiss, y los colores que nos van a ayudar para identificar blázares son J-KS con mayores a 1 magnitud y H-KS mayores a 0.5. Y ahora fuimos a ver la variabilidad de estos objetos, porque dijimos que eran muy variables, y analizamos obtuvimos las curvas de luz con los datos de CASU, y también, bueno, entonces realizamos las curvas de luz diferenciales de las bandas KS. En el panel izquierdo inferior muestra la variabilidad para el blázar, el FSRQ de la muestra, y vemos que es mucho más variable, el doble, que el resto de los blázares. Fuimos a caracterizar esta variabilidad, lo hicimos a través del método de Cioni, que es haciendo un ajuste lineal y obteniendo las pendientes. También utilizamos un parámetro que mide la amplitud de variabilidad fraccional de Sandrinelli. Y además, técnicas de aprendizaje automático, se utilizó un software que extrae características de las curvas de luz de los blázares y de la muestra de comparación. Bueno, esos son los resultados de la variabilidad. Vemos que con los criterios de Cioni, solo el primero y el tercero, que el tercero es el FSRQ,
que es el que mejor viene dando, muestran mayores pendientes. Para las estrellas de las regiones, la variación esta de la pendiente es de 10 a la menos 5. Después, el parámetro fraccional, también vemos que es bastante alto en comparación de las estrellas, que es un 35%, para los láseres dio bastante alto, y para el FSRQ es el más alto. Y las amplitudes también dieron bastante bien. Esa es una distribución de los valores de la amplitud. En el histograma se ve los valores para la muestra de comparación y en la línea vertical los valores de los láseres. Vemos que se distan bastante del histograma y en especial para el FSRQ. Bueno, del análisis de la pendiente, entonces vimos que 2 nada más presentan valores mayores a 10 a la menos 4. El FSRQ es el que mostró el mayor valor del parámetro de variabilidad, y las amplitudes también mostraron valores muy diferentes a la muestra de comparación, y en especial para el FSRQ. Bien, entonces, se estudiaron las propiedades fotométricas en el infrarrojo cercano e infrarrojo medio, utilizando estos relevamientos de los 4 blázares detectados en Roma y asociados a rayos gamma. Se utilizaron los diagramas color-magnitud y color-color. Se encuentra, bueno, lo que se ve acá es que los blázares se encuentran en regiones muy diferentes del resto de las fuentes. Se utilizan estos colores para poder identificar blázares en el infrarrojo cercano, y la variabilidad, el análisis de variabilidad respaldan justamente la naturaleza de estos objetos. El FSRQ es lo que mejor dio, es la fuente que está más cercana al centro de la fuente gamma. Se distinguió en todos los diagramas color-color, presentó mayor variabilidad. Lo que decimos de acá, que el método de Weiss no es tan confiable para latitudes bajas, debido a que encontramos de 4 fuentes solamente 2 fuentes con datos Weiss. Y en las latitudes galácticas más bajas, lo que es apropiado es utilizar el relevamiento de BB. Los resultados forman parte de esta publicación. Y bueno, lo que hicimos con esta metodología propuesta y bueno, publicada fue aplicarlas a las fuentes de rayos gamma no identificadas. Lo que habíamos visto, que había una incompletitud en el plano de la galaxia. Entonces, hay un trabajo de Hackerman que él demuestra con la curva amarilla que hay un exceso de UGS. UGS son las fuentes que no tienen identificación, fuentes gamma sin identificación, y hay una deficiencia de AGNs en estas bajas latitudes. Asumiendo que la distribución de AGNs es isotrópica, debería haber un mayor número de AGNs en estas latitudes. Para realizar este trabajo utilizamos la última versión del catálogo de Fermilab. Tiene mejoras en las incertezas posicionales comparadas con la tercera versión. Tiene aproximadamente 5.000 fuentes y el 30% sigue siendo UGS. Bien, en bajas latitudes encontramos 221 UGS. Vimos las incertezas de estas fuentes, que son bastante grandes, en promedio, y también vimos el AKS, las regiones de extinción, que son bastante altas, llegando a valores de 26 magnitudes. Decidimos comenzar este análisis con una muestra piloto de 13 fuentes con menores extinciones y menores incertezas. Ahí vemos la distribución de nuestras fuentes. Y para poder agilizar todo el trabajo fotométrico es que decidimos utilizar CASU, que nos proporciona posiciones de flujos y también parámetros de forma, que es el llamado FLAG, es más 1 para las galaxias y menos 1 para las estrellas. Todas las magnitudes son corregidas y buscamos en una región igual a la incerteza de la fuente gamma. Utilizamos estos colores, que ya habíamos mencionado, para poder definir los candidatos a blázares. Hay un criterio de color propuesto y hay otro criterio de color que llamamos adicional, que no es tan probable, pero nos ayuda para poder distinguir estas regiones. Bien, entonces les voy a presentar estas 13 fuentes.
cuáles son las que mostraron candidatos a blázares con este método que aplicamos. Lo que vemos en la gráfica es en gris el color probable, en rosa vemos los cortes en colores, los colores adicionales. En rosado vemos todas las estrellas detectadas, en azul serían las galaxias. Bueno, ¿qué más? También vemos el cuadrado de trazos, sería la región de Massaro, que ellos proponen como para seleccionar candidatos a blázares, y el rectángulo de línea continua es la región de Sion. Entonces acá vemos unos candidatos que cumplen con todos estos criterios de Massaro, de Cioni y además los cortes de color. En esta fuente también se detectaron algunos candidatos. En esta también el punto rojo corresponde a un candidato a bláser, pero con morfología estelar. Y en esta fuente también detectamos candidatos a bláseres. Estas fuentes se encuentran en regiones con menores extinciones y en el infrarrojo medio, con los datos de WISE, vimos que para el primero no hay ninguna detección. Para el segundo hay dos candidatos a bláser que se encuentran cercanos a las regiones que definen como para candidatos a bláseres. En esta fuente no se detectó ningún candidato, perdón, en esta sí, vemos también que hay fuentes cercanas a las regiones y en esta no encontramos nada. ¿Bien? Bueno, de los candidatos de la fuente que encontramos candidatos, hemos pedido un tiempo para hacer espectroscopía a las galaxias que nosotros proponemos como candidatos a bláser justamente para confirmar la naturaleza extragaláctica. En esas galaxias hay una muy brillante en el campo, que parecería por la morfología que es una galaxia temprano y el campo es bastante contaminado. Bueno, y acá les voy a mostrar el resto de las fuentes, que no se encontró ningún candidato y es posible de que tengan un origen galáctico estas emisiones. Bien. Bueno, conclusiones y las perspectivas. Como dijimos, los blázares son bastante extremos y variables. Son un tercio de estas fuentes, están detectadas por Fermi, de acuerdo a la metodología que nosotros proponemos, ¿sí? Para poder encontrar candidatos a blázares a bajas latitudes. Se las aplicamos a las UGS. Utilizamos en principio los 13 fuentes con incertezas posicionales pequeñas y con bajas extinciones. Realizamos los diagramas color-color y color-magnitud. Y bueno, presentamos los primeros resultados de esta metodología para estas fuentes y los candidatos que son a blázares. Bueno, y lo que podemos decir que en el infrarrojo cercano, los cortes apropiados en color es un buen separador de estrellas y de galaxias normales con respecto a las AGNs. También un análisis más profundo en variabilidad va a arrojar más luz acerca de la naturaleza de estos objetos. Y bueno, en conclusión, los grandes relevamientos astronómicos, LOAN, Fermi, los utilizados acá, BBB y WISE, son los responsables de poder avanzar en la comprensión del universo y de los objetos de diferente naturaleza. En particular, bueno, a mí me interesan las AGNs y me permite, o sea, como dijimos, emiten en todas las frecuencias, me permiten analizar esta variabilidad y la complejidad de estos objetos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Es ahora el turno para el consultas, sus preguntas, sus comentarios. Así que quedan con la palabra. Bueno, empiezo yo. Si Laura y Damián están de acuerdo. Sí, sí. ¿Se me escucha? Adelante, Leo. Sí.
Bien. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la tesista y a la directora, no solo por el contenido y la presentación que han hecho de esta tesis, que realmente es muy clara, es muy sencilla de leer, lo cual significa que han pensado en los detalles y han expuesto muy bien las ideas, sino también por el aporte que han hecho. Mucha gente cree erróneamente que los aportes a la ciencia los hacen unos pocos que sacan grandes ideas de la galera, cuando en realidad no es así. La mayor parte de los aportes son la suma de pequeñas contribuciones, como la de esta tesis, a explorar las ideas muchas veces en los escenarios más recónditos. Yo creo que ese es quizás el aporte fundamental, ¿no? La capacidad que tiene esta tesis de ir al límite, de ir a buscar cuásares o interacciones entre galaxias donde hay más ruido y menos señal, o de ir a buscar blázares al otro lado de la galaxia, que es donde claramente son más difíciles de encontrar. Me parece que eso es relevante, porque las ideas hay que explorarlas en todos los escenarios posibles y porque las contribuciones como estas son tan importantes como cualquier otra, ¿no? Y además, el hecho de hacer esa búsqueda de manera inteligente, aprovechando las fortalezas y las capacidades que uno tiene, como por ejemplo la posibilidad de detectar variabilidad con el Vista Variables Survey. Entonces, bueno, quiero decir esto, me parece importante destacar esta contribución y felicitar a la tesista y a la directora. Muchas gracias, Leo. Dicho esto, tengo dos preguntas. La primera es respecto del tema de lo que afecta o la interacción entre galaxias a las regiones centrales de los AGN, que es la primera parte de tu tesis, Laura. Quería preguntarte si hay otros indicios de estos efectos, ya sea de otro tipo de observaciones, de otro tipo de surveys. ¿Se ha hecho o es completamente...? No, sí, o sea, analizando las luminosidades de otros parámetros, por ejemplo, nosotros que tenemos tan diferenciado con nuestros criterios los cuásares interactuantes, los cuásares aislados, comparar otros parámetros físicos que permitan ver esta influencia de las galaxias. Bien, y tus resultados entonces son consistentes con los otros relevamientos. Sí. Bien. Con otros estudios. Exactamente, con otros estudios. Y la segunda tiene que ver con el tema de los láseres. Y, digamos, el método que está muy bien desarrollado, y justamente una de las fortalezas es el análisis muy cuidadoso de los datos, está basado de todos modos por necesidad en unos pocos láseres, ¿no? Que son los que uno identifica del catálogo de Roma como fuentes de Fermi. ¿Hay alguna forma de escapar a eso, de mejorar esa base, ya sea con otras técnicas, con otros relevamientos o de alguna otra manera? Hay un relevamiento, por ejemplo el BMC, que detectaron bueno, yo no mostré la figura, pero también con el telescopio Vista, y observa en otras regiones, y podríamos también este método aplicarlo a estas regiones y para poder identificar más objetos y sumar a la muestra. Perdón, no lo tengo en la cabeza. ¿El BMC qué regiones observan? ¿Las 9 Magallanes? Sí, las 9 de Magallanes. Bien, eso sería interesante porque... Otras regiones a explorar con este método. Están bien fuera del plano galáctico y ahí hay más chance de conseguir láseres. Sí, de infrarrojo. Bien, buenísimo. Bueno, esas eran mis dos preguntas. Le paso la posta a Laura entonces para que siga ella. Bueno. Hola Laura, muy clara la presentación, la verdad que en poco tiempo contaste todo. Tengo una sola pregunta, que bueno, la gente ya se debe imaginar que nosotros ya nos reunimos y ya hablamos antes, entonces por eso ahora son poquitas preguntas. Cuando vos en la primer parte del trabajo, donde estudias las interacciones entre las AGN, los cuásares y galaxias, en algún momento mostraste un gráfico donde comparás el ancho equivalente de las líneas cuando tenés interacciones fuertes
y lo comparás con con cuásares aislados. Sí, Si comparás el ancho porcentual. sí. Que ahí lo que encontrás es que cuando tenés interacciones fuertes están bien diferenciadas y cuando tenés interacciones débiles son muy parecidas a los cuásares aislados. Sí. Eso en todas las líneas creo que encontrás eso. No, solamente en 5. Sí, en las que sí. De los débiles con aislados y en todas, dentro de los errores, sí. Sí. Sobre todo en ese caso. ¿Exploraron o pensaron si hay alguna posibilidad de que haya algún efecto de la magnitud de la galaxia interactuante? O sea, viste que ustedes se basan en la distancia para tomar las muestras. Sí. Y cuando vos mirás las distribuciones en magnitudes, las interacciones débiles tienen magnitudes más altas, o sea, son más débiles las galaxias que interactúan cuando tenés interacción débil. Sí. O sea, las interacciones débiles de las galaxias son en media más débiles. ¿Han explorado si hay algún efecto de la masa de la galaxia interactuante para la intensidad de interacción, además de la distancia? Si puede haber alguna contribución de eso. No analizamos otra cosa que puede estar afectando a la magnitud de las galaxias vecinas. Porque sí, sin duda la distancia va a tener un efecto, pero me preguntaba si quizás uno tomando una muestra de galaxias interactuantes de la misma magnitud para interacciones débiles y fuertes, se puede encontrar quizás alguna diferencia en los anchos equivalentes. No sé si se entiende. Sí. Tener, o sea, para ver esas diferencias, tener en cuenta algo más de la distancia proyectada como para... Claro. Pensar en la magnitud porque justo las medianas de las magnitudes son un poco más bajas. Especialmente para redshifts chicos, sí. Que creo, ese gráfico también lo pusiste, creo. Sí. No exploramos otra cosa. O sea, con el número de objetos que tienen ustedes, ¿es posible verlo? Sí, es posible. Sí, es posible ver para las galaxias vecinas, en esta muestra de débil interacción, sí, se puede analizar otro parámetro. Sí, quizás te queden muy poquitos objetos, ¿no? Sí, se puede reducir. El tema es que, viste, cuando tenemos pocas mediciones también entran muchos errores, que es uno de los problemas que cuando miramos estos espectros, que eran muy ruidosos y bueno, lo tuvimos que descartar. No, era esa pregunta porque me surgió esa curiosidad si no hay algún... Supongo que debe haber algún efecto de la magnitud de la galaxia, pero si se puede mirar. Sí, es posible. Bueno, era solo esa pregunta a mí, así que le paso a Damián. Bueno, gracias. Por mi parte, felicitaciones, Laura, por la presentación, muy linda, muy clara. Gracias, Damián. Y, bueno, ya te lo dije, pero el trabajo está muy lindo, muy bien escrito, científicamente de mucho peso, está muy bien. Tengo dos preguntitas nada más, una técnica y una filosófica. La técnica, en la última parte, cuando deciden usar CASU en lugar del método de Sextractor, ¿es solamente porque ya tienen la fotometría? ¿O sí, realmente es mucho más engorroso el método de Sextractor? No, es más ruidosa la fotometría de CASU, pero para no correr Sextractor a cada una de las imágenes, y ya se incrementa la cantidad de objetos a analizar, decidimos, yo no lo mencioné, pero después se compararon los resultados y son bastante similares, así que en cuanto a los colores y las magnitudes, decidimos directamente utilizar CASU para el resto de las fuentes. Pero es una cuestión de tiempo. Está bien.
No, y la filosófica ya era más pensando en cómo te parece que encaja este tipo de estudios en el futuro, ¿no? Pensando en el LSST, en el James Webb, que me imagino que puede tener algo que ver con lo que comentó Leo, ¿no? ¿Se te ocurre? Sí, sí, pensándolo, por ejemplo, en los láseres, que yo, bueno, no sé, o sea, son tan variables estos objetos, y la emisión que tiene, que permite detectarlos en diferentes frecuencias, es que por ahí el tener esta información que tenemos en otras longitudes de onda, ayudan a tener a poder caracterizarlos y tener una buena base de datos. Y habíamos pensado en algún momento con Vicky de, bueno, para poder también el Time Domain Astronomy, que es esta nueva rama, digamos, aportar, digamos, que está centrado a fuentes variables y transitorias, y bueno, tener una muestra por ahí bien caracterizada de estos objetos que ayuden a estos estudios, bueno, que vienen esto de la mano del LSST, y bueno, ese sería como el aporte y también que lo que nos motiva, digamos, a seguir en esta línea. Bueno, nada más. Leo. Bueno, no sé si Diego, sigue la pregunta del público. Sí, no sé si hay preguntas del público, yo me he estado fijando y no veo que hayan preguntas programadas en el chat, así que si alguien quiere preguntar algo, podría hacerlo directamente a través del micrófono. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en ese caso yo quisiera volver sobre el tribunal y que el tribunal dé su veredicto, su dictamen sobre la presentación de la tesis. Bueno, tomo la palabra entonces. Para cerrar, el tribunal ya ha deliberado y considera esta tesis aprobada, así que lo que queda es felicitar y saludar a la flamante doctora Laura Gema Donoso. Felicitaciones, Lau, felicitaciones. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, estoy emocionada. Bueno, agradecer Grosa. mucho mi familia, mi madre, mis hermanos, mis amigos, bueno, Nico, más, sé que están siempre haciéndome reír, ahí mimándome mucho. En especial a Vicky, que me acompañó mucho, sobre todo en los últimos años, que ha sido como muy difícil. Y bueno, más allá de la dirección del trabajo, en lo personal también fue muy importante contar con su apoyo. Bueno, los compañeros del OPSE, que son muy, muy buenos compañeros, a Gaby, a Lau, a Román, bueno, en lo personal también a Rosa y Adri, que son mis amigas. Bueno, Diego, porque desde la licenciatura me has inspirado mucho, todas tus charlas, tus clases, los aportes del tribunal, me sirvió un montón, y las palabras, les agradezco un montón. Y bueno, eso, muchísimas. A Ale, que creo que me está escuchando. Gracias, Ale, por mandarme estos días. Y bueno, eso. A Gonzalo también por cederme horas de su relación con Vicky. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.